Hola, buenos días. Les doy la bienvenida a este video tutorial en el que vamos a revisar el trabajo de representación aplicando valorización. Vamos a hacer una experiencia, un dibujo, ¿cierto? De ejemplo, donde vamos a trabajar la valorización por difuminado y por achurado de manera combinada. Vamos a partir con este dibujo que dejé listo el día anterior, ¿cierto? Lo dibujé, hice el esquema general del dibujo y apunté algunos valores de forma general para no partir de cero, ¿cierto? Si no, sería el video demasiado extenso. Lo que nos importa en este video es dejar o transmitir, ¿cierto? Una forma de enfrentar el trabajo de representación del volumen, de las luces y sombras del objeto, de los objetos, y para eso vamos a ocupar cierto lápiz, un lápiz carbón, un lápiz carboncillo, y aquí utilicé un papel camisa que encontré por ahí, y con ese papel voy a trabajar. Entonces, lo primero, ¿cierto? Aquí en el dibujo que vemos en la pantalla ya hay un esquema y hay algunos valores que se logran identificar, ¿cierto? Ahí hay una cara que tiene ya sombras, ahí hay algunos rincones que ya están sombreados, y a partir de eso, como punto de base, voy a ir agregando más elementos. Ya ahí, por ejemplo, uno puede elegir cualquier punto. Ya en este caso yo voy a partir por esta zona que ya, como ya puse una valorización por difuminado, ¿cierto? Para apuntar en qué parte había luz y sombra. Voy a aprovechar esa información que ya está y voy a partir por ese punto. ¿Ya? En realidad uno puede empezar por cualquier parte del dibujo, pero ahí voy a ir repasando la construcción y ahí en este caso estoy aplicando una capita de achurado, ¿cierto? Para dejar esa zona o esa cara del objeto, dejar claramente establecido que tiene una sombra. Ya lo mismo que estoy haciendo ahí hay una sombra del objeto contra el paño, ¿cierto? Contra el paño donde está dispuesto. Y desde ahí voy a empezar el trabajo de valorización. ¿Ya? A la vez que uno va valorizando y va identificando las zonas donde hay sombra, donde hay sombras más claras, más oscuras, vamos repasando siempre la construcción, ¿cierto? Vamos corrigiendo si hay identificamos que hay algún error de construcción, alguna línea que está muy larga, muy corta, la podemos ir haciendo de inmediato la corrección, ¿ya? Ahí ya estoy comenzando la valorización con achurado, ¿cierto? Voy buscando las zonas del objeto que tienen más sombra, y a partir de eso voy estableciendo unos valores generales. Como pueden ver, no hay nada definitivo todavía, es todo a nivel como de apunte. Ya estoy apuntando las zonas donde están las sombras y donde están las luces. Y luego de tener esa parte establecida, se puede ir eh, agregando más y más capas. ¿Ya? Y sobre todo ir haciendo repaso de la construcción, porque al difuminar y al achurar tiende la construcción a desorganizarse un poco. Entonces de vez en cuando volvemos a trabajar la construcción, a corregir la construcción. ¿Ya? Vamos a adelantar un poquito el video para, para ir un poco más rápido. ¿Ya? Ahí veamos cómo esa parte la estoy completando, ¿cierto? La parte de la cara de la tetera. Dejé ahí una zona que es más clara porque ahí da una luz fuerte. ¿Ya? Y ambos extremos, ambos lados de la tetera tienen sombra. Esa parte la voy a dejar clara para que no se sature, ¿cierto? Dejarla clarita. Luego va a ser más fácil trabajar las zonas de luz. Ya voy a adelantar un poco para que veamos. Ahí ya el trabajo tiene más avance, ¿cierto? Ahí se fueron poniendo más capas, se refuerzan las capas, se repasa la construcción, ¿cierto? Las líneas de contorno que queden bien, bien definidas. Ahí, por ejemplo, estoy retocando la construcción, volviendo a pasar el lápiz, ¿cierto? Para que se organice. ¿Ya? Y ahí, por ejemplo, estoy tomando pigmento de las partes más saturadas con el dedo y lo llevo acá, en esta cara. Que me interesa que esa cara no se oscurezca demasiado porque
es el paño que recibe luz en realidad, entonces no es un gris clarito, no necesita que sea tan oscura. ¿Ya? Y ahí el contraste, básicamente ahí trabajar la oscuridad del fondo para que la luz de la parte del primer plano se resalte. ¿Ya? Ahí vemos que hay varias apuntes de líneas, ¿cierto? En este sector hay líneas que describen de alguna manera los pliegues del paño. Ya estos objetos están puestos sobre un paño y ahí me estoy guiando por esas líneas que apunté, ¿cierto? En las partes donde hay más luz, más sombra y con un achurado, ¿cierto? Con el lápiz bien arrastradito, bien botadito, voy tratando de rellenar esas zonas. ¿Ya? De ir haciendo un trabajo bastante suelto. Aquí, como pueden ver, no hay mucho rigor en la construcción o mucho detalle o perfeccionismo, sino que más bien hay como busco la representación del modelo, ¿cierto? Tratar de ver dónde hay valores, dónde hay sombras, pliegues, medios tonos, pero sin caer en una exageración, ¿cierto? Siempre entender que es un ejercicio que tiene un tiempo acotado, ¿cierto? Si yo quisiera hacerlo con, con excesivo detalle, tendría que estar tal vez días dibujándolo, varios días dibujándolo. Ya, por ahora me interesa un dibujo que sea funcional, que me permita representar una situación X, ¿cierto? De luces y sombras. Y esta forma de trabajar para mí funciona bastante bien, está como en el límite entre lo que sería un apunte o un croquis, ¿cierto? O un dibujo más general y un dibujo con un poco más de elaboración. ¿Ya? Este dibujo, claro, si nosotros le dedicamos más tiempo y más detalle, si somos más prolijos, ¿cierto? Le dedicamos sobre todo más tiempo, podríamos hacer lo que luzca mucho más realista, ¿ya? Pero por ahora me interesa eh, a modo de ejemplo, ¿cierto? Que ustedes vayan viendo cómo se puede abordar una representación sin tener que llegar al extremo, ¿cierto? De poner demasiada información. Ya si bien estoy trabajando con una fotografía como referencia, no estoy buscando que mi dibujo sea idéntico a la fotografía. Ya no me interesa que en el dibujo permanezcan los elementos que caracterizan la técnica del dibujo o el lenguaje del dibujo, que son las líneas, los trazos, los valores, ¿cierto? No me interesa disimularlo ni camuflarlo como que fuera una foto, ¿ya? Entonces hay que tener claro eso también. No estamos buscando imitar la foto que nos quede igualita, sino que la estoy tomando como guía porque lo que yo estoy haciendo es una representación con un lenguaje distinto que es el dibujo, ¿ya? Es un lenguaje completamente distinto al de la fotografía. En el dibujo yo puedo administrar, ¿cierto? Qué tan profundo quiero abordar mi trabajo, con cuánto detalle, nivel de detalle lo quiero representar. Ya, yo ahora en este caso lo trabajo como un dibujo que me va a tomar media hora aproximadamente, ¿cierto? Su desarrollo en lograr un acabado más o menos regular, ¿cierto? En terminarlo. Pero si quisiera profundizar, debería a lo mejor trabajar una hora más, ¿cierto? Aproximadamente, para ocuparme de todos los detalles y todo eso, ¿ya? Voy a ir avanzando lentamente un poquito más, ¿cierto? Para que vayamos viendo cómo se va armando el dibujo. Y ahí estoy repasando, ¿cierto? Como les comentaba al comienzo, hay que el dibujo uno lo puede ir repasando. La idea no es trabajar con líneas tan marcadas, ¿cierto? Porque si no se nos convierte el dibujo en un dibujo frío, ¿cierto? Un dibujo frío, un dibujo demasiado esquemático. Entonces, administramos el trazo, trabajamos el trazo más oscuro, más claro, el plano, los valores, ¿cierto? El achurado. Aquí podemos ver que se combinan, ¿cierto? Se aplican una segunda, tercera capa sobre el valor que ya está, se difumina el valor, ¿cierto? Para generar un plano más homogéneo, una cara más homogénea. Se vuelve a retocar, se vuelve a repasar. Ahí, por ejemplo, voy a trabajar la parte del interior de la tetera, que ya la tenía apuntada, ¿cierto? Donde hay sombra y donde hay luz. Entonces todo el hueco de la tetera del interior es oscuro.
es bastante oscuro. Entonces ahí trabajo de inmediato con un trazo bien cargado, ¿cierto? Que llene ese espacio de inmediato y luego lo puedo difuminar un poquito con el dedo para empujar el pigmento, ¿cierto? Contra el papel, ya, para que quede bien, bien, bien marcado. Y con el mismo lápiz también se va presionando y el pigmento va quedando ahí establecido. Ahí lo voy a difuminar un poco para unificar el tono, ¿ya? Y ahí ya se ve como el interior de la tetera. Ahí voy a repasar la construcción, el borde de la tetera, ¿cierto? Tiene un bordecito y lo estoy repasando. Y también trabajo el exterior del objeto en este caso, para enfocarlo, para que el borde quede bien, bien enfocadito. Ya ahí hay otro elemento del dibujo que también voy a retocar. Y ahí todo ese fondo se puede oscurecer porque ese es un fondo negro, es como un espacio, ¿cierto? Que da la sensación de profundidad. Entonces ahí le estoy poniendo harto carbón, hartas capas de achurado para que se sature bien. ¿Ya? Ahí avanzamos un poquito y ahora vamos a ver el tema seguir con la valorización. Hay algunos detalles, ¿cierto? Del trabajo, un acercamiento mayor para ver cómo ir trabajando, combinando la línea, el trazo, el retoque de la construcción, el difuminado, el difuminado con el lápiz, ¿cierto? Frotando con el lápiz y eh, también difuminando luego con los dedos, ¿ya? Para empujar el pigmento. Ahí ya tenemos más o menos avanzado el dibujo, ¿cierto? Ahí ya se notan los pliegues del paño, el fondo. No, todavía le falta. Vamos avanzando un poquito el dibujo. Ya en esta parte nos vamos a quedar un ratito porque aquí estoy usando la goma de borrar para, para aclarar de nuevo, ¿cierto? Como uno va trabajando el roce de la mano, el difuminado, el dibujo se tiende como a ensuciar, entre comillas, ¿cierto? Se va como manchando. Pero con la goma de borrar nosotros podemos devolver las partes que son más claras del dibujo, las podemos volver a hacer notar. Ya trabajamos con la goma de borrar, idealmente con una brochita, ¿cierto? Para ir empujando la miga de la goma, para no pasar la mano encima, porque cada vez que pasamos la mano movemos el pigmento, ¿cierto? Podemos arruinar nuestro dibujo. ¿Ya? Eh, Aquí vamos viendo, ¿cierto? Cómo vamos a avanzar un poquito y vamos viendo cómo ya falta poco. Ya ahí esa parte del objeto la cara de ese objeto, ahí recibe la luz súper marcada, entonces ahí conviene con la goma, ¿cierto? Volver a aclarar. Ahí estoy aclarando la parte de arriba del objeto, que también se había ensuciado un poco al difuminar y al lachurar, y ahí vuelvo a aclararla, a dejarla con la intensidad que tiene que estar, ¿ya? Y ahora, ¿cierto? Una brochita es lo más recomendable para sacudir la miga que va quedando que no se quede pegada ahí, ¿ya? Bueno, ahí vamos avanzando, ya el dibujo está más o menos acabado, ¿cierto? Vamos a avanzar un poquito más y vamos a ver cómo se va rellenando o acentuando los valores más oscuros, ¿ya? Ahí ya prácticamente el dibujo está terminado, ¿ya? Eh, Ahora vamos a ver, ¿cierto? La vista del dibujo. Ahí está el dibujo ya terminado, ¿cierto? Un recorrido, un acercamiento al dibujo. Al costado hay otro dibujo que también lo hice como a modo de ejercicio. Y ahí vemos el modelo con el que trabajé, ¿cierto? Trabajé con mi computador, eh, con esa imagen. Con esa imagen, bueno, eso es. Espero que les sea de ayuda este video, que lo revisen, ¿cierto? Y vayan viendo cómo el trabajo se puede ir organizando por capas, por etapas, ¿cierto? Eh, Eso, les deseo lo mejor, les deseo suerte y no olviden que hay que dibujar siempre para no perder la práctica. Nos vemos en otro video. Hasta luego.